Bien, jóvenes. Entonces, tomando en consideración los temas propiamente que vamos a revisar en esta clase, si usted se da cuenta en este análisis, vamos a hablar del origen y la formación de los grandes sistemas económicos, el capitalismo, el comunismo, de dónde inicia, dónde va todo este proceso. Por lo tanto, vamos a comenzar nuestro análisis desde la primera revolución industrial, con relación obviamente a la segunda revolución industrial. Estos dos temas están interrelacionados, o sea, son un mismo tema para tomar en cuenta. Solo les he dividido para que ustedes relacionen esta perspectiva. De fondo, vamos a ir nosotros analizando estas ideas de la revolución industrial. Por lo tanto, nos vamos a ir preguntando qué es esto que nosotros llamamos revolución industrial, que ese es el punto más importante a tomar en consideración, que llamamos revolución industrial. Vamos a partir de este análisis nuestra primera parte. La revolución industrial. Vamos a ir un poco preguntando esta consideración. Voy a poner imagen para que ustedes tengan en cuenta que se va relacionando, que entendemos por revolución industrial. Hemos nosotros revisado en una primera parte las grandes revoluciones en nuestro continente, como una de ellas, sobre todo la gran revolución en nuestro país, la revolución liberal, y sobre todo la revolución mexicana, que es uno de los grandes referentes. Dentro de la revolución liberal en nuestro país, se plasma uno de los elementos importantes. Sin la revolución industrial no hubiéramos tenido los avances tecnológicos que nos permitieron tener este tipo de revoluciones. Vemos aquí dos elementos relevantes dentro de nuestro país, obviamente, y dentro de la consideración en general de lo que es la revolución. Esta revolución llamada industrial. Vamos a irnos preguntando a qué se refiere revolución industrial. ¿Qué querrá decir por ahí revolución industrial? Antes de llegar a la segunda revolución industrial. ¿Qué es revolución industrial? ¿Qué se les viene a la mente de lo que pueden ustedes ver en estas imágenes? Vamos pensando. ¿Cómo va evolucionando poco a poco la industria? Tiene que ver con la industria, muy bien, la industria. Transformación. Avance. Transformación. ¿Transformación de qué sobre todo, creen ustedes? ¿Qué es lo que más se transforma? ¿Perdón? De la materia. De la materia, ¿qué materia? O sea, de lo que ellos hacen de la materia prima y eso. Ya, no. En parte podemos decir que sí, pero más allá de la materia prima es la transformación de las formas o las fuentes en las cuales nosotros obtenemos esa materia prima. Ejemplo, aquí vemos dos elementos de la industria, por ejemplo, la industria textil. Previamente, para la obtención y la modificación de las materias primas, principalmente se utilizaba maquinaria manual, es decir, utilizábamos personas que trabajaban esos elementos. Desde la revolución industrial, lo primero que va a cambiar es esta forma en la cual modificamos los productos. La revolución industrial hace referencia a los procesos de cambio en las técnicas de producción. Volviendo al ejemplo, entonces ya no vamos a producir manualmente la vestimenta, sino que va a haber una industria con maquinaria, con máquinas que van a generar estos procesos. La introducción de la máquina es el elemento más importante. Y a eso llamamos revolución industrial, aquellos cambios en las técnicas de producción. Y hay dos elementos que se destacan en estas técnicas de producción. Sobre todo si hablamos de la energía
eléctrica que va generándose la energía en general, las fuentes de energía, en las formas de comunicación y de transporte, en la distribución de la riqueza y las relaciones de producción, que veremos cuando entremos a los ámbitos económicos. Pero sobre todo, podemos puntualizar en cuanto a técnicas de producción, el uso de fuentes de energía en las formas de la comunicación. Hay un elemento muy importante que debemos considerar si hablamos de revolución industrial: el gran avance de la ciencia y la tecnología. Gracias a la revolución industrial se pudieron implementar impulsos, por ejemplo, como la invención del ferrocarril, que se plasmó, si nosotros relacionamos con los temas anteriores, con este gran proyecto nacional de García Moreno y de Eloy Alfaro. Los dos plantearon introducir y modernizar al país, pero se moderniza gracias a ¿qué? A la revolución industrial. Sin la revolución industrial no se hubieran podido pensar en proyectos de modernización en todos los países. ¿Alguna inquietud sobre esto? Estos cambios a nivel técnico en la utilización de la producción con técnicas de maquinaria impulsó cambios en la economía, en la cultura y en la sociedad. Eso es lo que nosotros vamos a ir un poco visibilizando, para lo cual vamos a iniciar el análisis de lo que se refiere a la primera revolución industrial. Si hablamos del ferrocarril y recordamos un poco el inicio de los procesos que, por ejemplo, en nuestro país se dieron a través de Gabriel García Moreno, ¿de qué siglo estaremos hablando? Si hablamos de primera revolución industrial con estos elementos de aquí. Solo por deducción, ¿de qué fechas, de qué siglos estaremos hablando más que fechas? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué siglos estaremos nosotros revisando? Sí, siglo XVIII y XIX. Siglo XVIII y XIX, muy bien, siglo XVIII y XIX. Para el caso de nuestro país, siglo XIX y principios del siglo XX. Pero la primera revolución industrial se produjo a mediados de este siglo XVIII hasta 1850. Muy bien, solo por una deducción simple podemos nosotros saber que tiene que ver con el siglo XVIII y el siglo XIX. (1850), que es mediados del siglo XIX. Inició en Inglaterra. No se olviden este país, tomar en cuenta, inicia en Inglaterra y se asoció a la expansión del comercio a mediados del siglo XVI. Por lo tanto, el gran impulso a la industrialización ha sido el comercio. ¿Qué se necesitaba para la expansión del comercio? Necesariamente mejor maquinaria para poder llevar los productos de un lugar a otro de manera mucho más rápida, maquinaria para producir más rápido y por lo tanto cubrir la demanda. Por esta razón se implementa la revolución industrial, como la conocemos, a la implementación de maquinaria para la producción. Más tarde se expande hacia países de Europa continental. Hablo de países de Alemania, Francia y el Imperio Austrohúngaro.
Paradójicamente, estos países que serán aquellos de la primera revolución industrial serán los que posteriormente generen la lucha para la Primera Guerra Mundial, si ustedes se dan cuenta. El Imperio Austrohúngaro, Alemania, Inglaterra, Francia, y bueno, posteriormente llega hasta los Estados Unidos, que también pertenece a la lucha de poder que se generará en la Primera Guerra Mundial. Hasta llegar a los Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Los países que serán poderosos para el siglo XX, inicios del siglo XX, y sobre todo la primera década, serán los países que han invertido en industria. Y esto no es el caso solo del pasado, sino también de la actualidad. Por esta manera, Alemania, Francia, Austria-Hungría, Estados Unidos, Inglaterra serán estos países que comiencen con el desarrollo. ¿Cuál es la base fundamental de la energía? ¿De dónde obtenían energía estos países? Es principalmente a través del carbón. Se incrementó, por lo tanto, la producción de hierro. Sabemos muy bien que se utiliza dentro de todas estas maquinarias, además de las líneas férreas de hierro, mediante el uso de carbón en hornos industriales. Y más aún, por ejemplo, las maquinarias comenzaban a funcionar de dos maneras: con el carbón, primera fuente de energía, y también la incursión de la electricidad. No está en la primera revolución industrial la utilización de fósiles, de derivados del petróleo, por si acaso. Aquí el carbón es el principal elemento de generación energética, pero ya va apareciendo algunas cosas de la electricidad. Todavía no. A fuerza, realmente en la segunda revolución industrial, la electricidad será la energía que domine con relación también al petróleo. Pero por aquí la consideración más importante es el carbón. Se tecnificó la agricultura, por ejemplo, vamos a revisar los elementos que se tecnificaron. La agricultura además de tecnificarse la agricultura con el empleo de trilladoras mecánicas, de arados de hierro, se impulsó la industria textil. Vamos a revisar en imágenes estos elementos. Unos pocos de los que ya estamos viendo arriba. Que son los elementos más importantes que nosotros podemos ver hasta nuestros días en algunos lugares emblemáticos. Si usted va al museo de la ciudad, encontrará está asentada una de las primeras fábricas y hay maquinaria textil ahí que usted puede revisar, ¿sí? Antes de que tengamos los tractores a combustión, podíamos nosotros revisar estos elementos. Miren, las primeras trilladoras de hierro que generó una producción masiva, y este es el inicio del capitalismo. Sin la producción en masa, el capitalismo no hubiera tenido tanto auge. También se revolucionó el transporte y el comercio gracias al desarrollo del ferrocarril
por George Stephenson y el barco a vapor por Robert Fulton. Entonces vamos planteando estos elementos. Revolución del transporte. Si necesitan que regrese algo, me avisan, no hay problema. Regreso. Que ustedes ya vieron en la imagen anterior. Y el barco a vapor. Vamos a poner una imagen del barco a vapor. Para que usted pueda visibilizar. Esto incrementó la producción, permitió llevar los productos de un lugar a otro de manera mucho más rápida. Aquí vemos el ferrocarril de Stephenson. Todos estos elementos permiten que la producción que se genera aquí pueda movilizarse de manera mucho más eficiente, rápida y con mejor calidad. La construcción de canales y el eventual desarrollo de la industria metalurgia dieron paso al mejoramiento de embarcaciones. La producción en las fábricas dependía de la materia prima. ¿De dónde venía esta materia prima? De la colonia. Entonces, gracias a las colonias, y por esto también se dio la Primera Guerra Mundial, las colonias fueron generando estos procesos de impulso económico, y de ahí se obtenía principalmente la materia prima para construir estos elementos. Bien, la primera revolución industrial también afectó en el siglo XVIII, a inicios del siglo XIX, a las colonias españolas en América Latina. La producción en masa que se realizaba en Europa perjudicó seriamente a la producción de las colonias. ¿Cuál es una de las consideraciones para la caída del gran poderío económico español? Fue principalmente la industrialización. La industrialización dejó de lado la inversión de materia prima que provenía desde las colonias españolas. Por lo tanto, esto impulsó también la generación de las grandes independencias en nuestros países, tomando en cuenta estas perspectivas. La producción en masa, entonces, que perjudicó seriamente la producción de las colonias. Una vez que estaba independizado el continente, las nuevas repúblicas buscaron alcanzar las innovaciones tecnológicas de los países industrializados. Y recuerden que es lo primero que hicieron presidentes como Gabriel García Moreno o Eloy Alfaro, modernizar el país. Todo esto se va relacionando con lo que vimos previamente. No se olvide, las ideas que nosotros tomamos en los proyectos nacionales tienen que ver gracias al impulso de la industrialización y sobre todo de la primera revolución industrial. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Algún tema que necesiten que regrese? Ustedes copien por si acaso. Bien, vamos a ir cerrando entonces esta perspectiva con la siguiente parte de la revolución industrial. Solo vamos a dejar planteada esta perspectiva para cerrar la siguiente clase. Segunda revolución industrial. ¿Cuál es el determinante para cambiar a la segunda revolución industrial? El descubrimiento de la electricidad y sobre todo la utilización de energía bajo fuentes como el petróleo. Se desarrolló principalmente en Alemania y Estados Unidos.
desde mediados del siglo XIX hasta el pleno siglo XX. Diríamos que hasta la actualidad seguimos utilizando los elementos creados en la segunda revolución industrial, pero la tercera revolución industrial que estaremos nosotros revisando de manera rápida estará más relacionada a la perspectiva del impulso de la tecnología digital de los elementos a través de la invención de los computadores. Cobró fuerza también en otros países. Los principales fueron Alemania y Estados Unidos. Otros países con impulso de la segunda revolución también fueron Rusia, que después se convirtió en la Unión Soviética. Después la URSS, las repúblicas socialistas soviéticas, Japón, el Reino Unido y Francia. Pero principalmente se centró o tuvo mayor énfasis en Alemania y los Estados Unidos. Al igual que en la primera revolución industrial, se basó en el cambio de fuentes de energía. Y estas fuentes de energía se centraron en el petróleo y sus derivados y la electricidad. Ese fue el gran cambio. Primero, la electricidad y posteriormente la incursión del petróleo, que lo utilizamos, los dos elementos los utilizamos hasta nuestros días. Estos elementos fueron fundamentales del cambio de fuente de energía, lo que permite que la producción ya realmente sea a otro nivel. En el trabajo con distintos materiales ya no se utilizó solo el hierro, sino que se utilizaron aleaciones y un elevado proceso de tecnificación de las actividades económicas, los medios de producción, el transporte se multiplicó, cada vez fue más asequible. La siguiente clase estaremos viendo estas innovaciones a través de algunos elementos importantes. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Bien, jóvenes, vamos a ir cerrando esta clase.